¿Y si les dijera que el buque de guerra de inteligencia más sofisticado del Mar Negro fue hundido por 3 trozos de madera voladora? Imaginen esto: millones de dólares en tecnología de radar de vanguardia, sistemas tan sensibles que podían detectar un susurro a 200 kilómetros de mar abierto, inteligencia artificial que pasó 6 semanas aprendiendo a predecir la estrategia completa de guerra con drones de Ucrania. Todo reducido a cenizas en segundos. No por misiles, no por submarinos, sino por drones de madera que costaron menos que un coche usado. Esta es la historia de cómo Ucrania llevó a cabo uno de los engaños más audaces de la guerra naval moderna. Una historia donde la física se convirtió en un arma, donde la niebla fue una aliada, y donde el truco más antiguo de la guerra, hacer que el enemigo mire hacia otro lado, decidió el destino de todo un teatro de operaciones. Lo que están a punto de escuchar parece imposible, pero cada detalle es real. Todo comenzó exactamente a las 2:23 de la madrugada, cuando 3 drones de fabricación casera cruzaron aguas hostiles a casi 200 kilómetros por hora, dirigiéndose directamente hacia un buque que estaba a punto de anular la capacidad de Ucrania para contraatacar. Eran las 2:23 cuando 3 drones ucranianos, FP-1, penetraron en aguas controladas por Rusia, cruzando el Mar Negro a 180 kilómetros por hora. Su destino: un buque de inteligencia ruso que había estado desmantelando sistemáticamente las capacidades de drones navales de Ucrania a distancia. El buque espía navegaba a 24 kilómetros de Novorossiysk, con sus antenas R381T, escuchando y aprendiendo constantemente. Durante 42 días seguidos, había estado registrando patrones, horas de lanzamiento, trayectorias, frecuencias de señal. En pocos días más, tendría datos suficientes para predecir ataques incluso antes de que se produjeran. La patrulla había transcurrido sin incidentes hasta el momento. Eso estaba a punto de cambiar drásticamente. Lo que la tripulación rusa ignoraba era que los drones ucranianos ya se dirigían hacia ellos a tan solo 3 metros sobre las olas. Sus estructuras de madera contrachapada les conferían una firma de radar menor que la de un ave marina común, prácticamente invisibles para los sistemas de detección diseñados para rastrear aeronaves metálicas. 20 minutos después de iniciada la misión, un dron de reconocimiento ruso, Forpost R, apareció en el horizonte, realizando su típico patrón de vigilancia en forma de óvalo a 30 kilómetros de la costa ucraniana. El sistema de cámara MX-15DI del Forpost, de fabricación canadiense, podía identificar una pelota de baloncesto a 5 kilómetros de distancia. Su sistema de imagen térmica detectaba variaciones de temperatura de tan solo 2 grados Celsius. A las 02:45 horas, la firma térmica del motor del FP-1 Líder apareció en la pantalla del Forpost. 3 pequeños contactos. Baja altitud. Rumbo al este a 180 kilómetros por hora. Los operadores rusos ampliaron la imagen, intentando identificar qué estaban rastreando. Los protocolos de evasión preprogramados del FP-1 se activaron instantáneamente. Los drones descendieron hasta apenas 2 metros sobre la superficie del agua, desapareciendo entre lo que los técnicos de radar denominan interferencia terrestre. La caótica interferencia de las olas que oculta los objetos a baja altitud. Pero lo que hizo que la madera contrachapada fuera tan efectiva fue lo siguiente. En cuestión de minutos, las estructuras de madera se enfriaron hasta alcanzar la temperatura del mar. Para la cámara térmica del Forpost, simplemente dejaron de existir. El operador registró el breve contacto como posibles aves acuáticas y reanudó su ruta de patrulla habitual, completamente ajeno a que acababa de permitir que la vanguardia de un ataque burlara sus defensas. Tras el avance de los drones, se hizo evidente el motivo de su lanzamiento de emergencia. Los drones rusos Shahed habían localizado su base de lanzamiento, llegando apenas unos minutos después de que los FP-1 abandonaran la zona. Los operadores ucranianos apenas pudieron evacuar cuando ojivas de 50 kilogramos destrozaron su equipo. La red de inteligencia rusa funcionaba según lo previsto, pero no con la suficiente rapidez para evitar lo que estaba por venir.
A las 03:30 horas, mientras las lanchas patrulleras FP-1 cruzaban el Mar Negro, 20 drones navales ucranianos se dirigieron hacia Sebastopol a 80 km/h. Lo que siguió obligó a Rusia a abandonar su activo de inteligencia más crítico sin protección alguna. La formación señuelo consistía en motos acuáticas modificadas y embarcaciones comerciales económicas equipadas con sistemas de navegación básicos. Cada unidad costaba menos de $10,000. Activos desechables diseñados para imitar a los drones navales Magura Vau-5 en las pantallas de radar. Mantuvieron la formación, emitieron las frecuencias de radio correctas y se desplazaron a velocidad de combate. Para los técnicos de radar rusos que monitoreaban sus pantallas, esta parecía ser la mayor ofensiva de drones navales desde octubre de 2022. Crear un enjambre señuelo creíble requiere mucho más que simplemente enviar embarcaciones hacia un objetivo. Los drones debían seguir protocolos de ataque auténticos, desplegarse en configuraciones de asalto, converger en objetivos probables e incluso ejecutar maniobras evasivas. Los controladores ucranianos los dirigieron mediante conexión satelital durante los primeros 50 kilómetros y luego les permitieron la navegación autónoma. Cada dron transmitía en frecuencias que la inteligencia rusa sabía que monitoreaba. Algunos incluso portaban fuentes térmicas para replicar el perfil infrarrojo de los drones de combate armados. La ilusión debía ser impecable. El almirante ruso comandaba 6 helicópteros K-27PL en Novorossiysk, con 4 más estacionados en Sebastopol. Estas aeronaves de ala rotatoria representaban la principal contramedida de la flota del Mar Negro contra los drones navales. Los buques de superficie son demasiado lentos para perseguirlos. Los aviones de combate no pueden mantener búsquedas estacionarias, pero los helicópteros pueden recorrer 100 kilómetros en 20 minutos, desplegar cargas de profundidad RGB-16 que neutralizan todo dentro de un radio de 50 metros y emplear sonar de inmersión para detectar amenazas submarinas. Sin la cobertura de helicópteros, los accesos a Novorossiysk eran completamente vulnerables. La doctrina militar rusa exigía responder de inmediato a la amenaza más visible. Los 6 helicópteros de Novorossiysk despegaron hacia el oeste a 270 km/h. El característico golpeteo de sus rotores disminuyó a medida que se dirigían hacia los señuelos. Cada minuto que volaban hacia el oeste era un minuto más que los drones reales volaban hacia el este sin oposición. Para cuando se percataran del engaño, estarían a 360 kilómetros de su posición. El buque espía, a 24 kilómetros de Novorossiysk, ahora carecía de protección aérea, capacidad de respuesta rápida y cualquier método para redirigir los helicópteros hacia la investigación de nuevos contactos. Durante las siguientes 2 horas, cualquier dron que eludiera las patrulleras tendría vía libre hacia su objetivo. Los 3 FP-1 ajustaron su rumbo 15 grados al norte. Esto no fue arbitrario. Explotó algo que los ucranianos habían descubierto tras meses de minuciosa observación. Los rusos operaban 2 radares Podlet K1 que cubrían este sector. Cada radar completaba exactamente 10 rotaciones completas por minuto. Imaginen 2 reflectores girando en círculos. Durante 4 segundos por minuto, ambos apuntan simultáneamente en dirección opuesta a la misma esquina oscura. Esa esquina representaba un corredor de 2 kilómetros que los drones debían alcanzar con precisión milimétrica. Pero los rusos habían adaptado sus tácticas. La desincronización aleatoria eliminó las zonas ciegas predecibles. El corredor se estrechaba. El primer dron entró a las 04:47. 4 segundos invisible. 2 segundos visible al pasar un radar. Luego, invisible de nuevo. El operador de radar observó un contacto momentáneo, algo pequeño, que se desplazaba rápidamente. El segundo dron le siguió 30 segundos después, aún en su ruta, aún sin ser detectado, y con el combustible al máximo. Pero el tercer dron había sufrido complicaciones. Un defecto microscópico en el giroscopio de su piloto automático provocó que se desviara hacia la derecha,
200 metros fuera de su trayectoria y aumentando. A las 04:48, los operadores rusos recibieron instrucciones actualizadas, patrones de rotación aleatorios. El tercer dron corrigió bruscamente su trayectoria hacia el norte, consumiendo combustible valioso. Entró en el corredor que se desmoronaba a las 04:49. Ambos sistemas de radar lo detectaron inequívocamente. Rumbo de contacto: 270. Velocidad: 180. Altitud: 50 metros. El operador sopesó sus opciones. 20 objetivos confirmados en Sebastopol frente a una señal dudosa. La marcó como ave probable y volvió a supervisar el ataque con señuelos. El tercer dron había penetrado la brecha, pero esa maniobra consumió 12 minutos de combustible. Llegaría a la zona objetivo con menos de 60 segundos restantes. Mientras tanto, el buque espía ruso mantenía su posición a 24 kilómetros de Novorossiysk. A pesar del ataque de distracción que se desarrollaba en otro lugar, su misión de vigilancia tenía prioridad. Pero el buque no operaba solo. Dos patrulleras del Proyecto 03 y 2060 mantenían un perímetro defensivo, dando vueltas en un radio de 5 kilómetros. Procedimiento estándar desde la pérdida del Moskva. El radar del buque espía podía detectar amenazas que las patrulleras no podían, coordinándolas como un mariscal de campo dirigiendo jugadas. A las 05:00 horas, la flota de distracción ejecutó su última operación. A medida que los helicópteros rusos se acercaban a la distancia de combate, los 20 drones se dispersaron en múltiples direcciones. Algunos aterrizaron deliberadamente en costas desiertas. Otros sobrevolaron el mismo lugar hasta agotar su combustible. Varios simplemente dejaron de moverse por completo. Ninguno intentó alcanzar objetivos reales. Su misión ya se había cumplido. Los helicópteros pasaron otra hora buscando rezagados, consumiendo combustible y gastando munición en drones que costaban menos que una sola carga de profundidad. Cuando regresaron a la base, se encontraban a 180 kilómetros de Novorossiysk y con la mitad del combustible consumido. El verdadero ataque aún estaba por llegar. La visibilidad continuó deteriorándose a medida que la niebla matutina se intensificaba. A las 06:00, el FP-1 líder estaba a 240 kilómetros del objetivo, cuando sus coordenadas GPS comenzaron a desviarse hacia el este. El dron no giraba. La realidad misma se estaba reescribiendo. Los rusos habían activado su sistema de interferencia R-330TH desde Crimea. No se trataba de un simple bloqueo de señal, sino de engaños sutiles. La emisión de señales GPS falsas a 100 vatios, en comparación con los satélites reales que transmitían a 0,01 vatios. Los rusos habían perfeccionado esta técnica, habiendo estrellado drones directamente contra el suelo. Ahora guiaban el FP-1 hacia una batería de defensa aérea Pantsir. Pero los operadores ucranianos habían aprendido de sus errores anteriores. Cada 50 kilómetros, las plataformas petrolíferas salpicaban el Mar Negro. Las cámaras básicas del FP-1 podían identificarlas a 5 kilómetros de distancia, recalibrando su posición mediante coordenadas precargadas. Ninguna manipulación del GPS podía vencer la fiable visión del Mark I. El segundo dron, sin embargo, nunca llegó a la siguiente plataforma. A las 06:15, su receptor GPS falló, no por guerra electrónica, sino por un condensador chino defectuoso que no soportaba las fluctuaciones de temperatura. Sin GPS, cambió a sistemas de navegación inercial. Pero el sistema de navegación inercial, INS, sobre el agua, acumula un error de posicionamiento de 10 metros por minuto. 8 kilómetros de desviación significaban que se dirigía hacia el océano abierto en lugar de la zona objetivo. A las 06:45, impactó contra el agua. Sin explosión. Simplemente desapareció. Dos drones restantes. El tercer dron, 5 kilómetros detrás, aún mantenía una buena recepción GPS. Pero no por mucho tiempo. El buque ruso se activó.
Su radar Mineral ME comenzó a escanear las aproximaciones occidentales. El equipo de inteligencia de señales del buque también estaba operativo. Todo dispositivo electrónico genera armónicos, frecuencias fantasma producidas por la resonancia de los circuitos. Esto era lo que pretendían explotar. A las 07:23 adquirieron uno. Rumbo 285, 180 km por hora, a 15 kilómetros de distancia. El radar del buque logró la señal. El receptor de alerta de amenazas primitivo del dron líder registró la señal, pero la madera interfiere con los sistemas de radar diseñados para la detección de metales. Los algoritmos del Mineral ME buscan ecos nítidos provenientes de superficies de aluminio. La madera produce ecos débiles e inconsistentes. El radar seguía perdiendo la señal. El operador informó de contacto intermitente, posiblemente aves. El tercer FP1 tomó una decisión calculada. Su programación sencilla se lo permitía. Al detectar radar a la vista, apagó todo excepto el giroscopio mecánico. Volaba a ciegas, guiándose únicamente por el rumbo de la brújula. Pero el funcionamiento de este sistema de guerra electrónica creó otro problema. Sus inhibidores R984UM, que protegían contra drones navales, generaban interferencias electromagnéticas en múltiples bandas de frecuencia. Los inhibidores operaban entre 20 y 1000 MHz, justo dentro de las frecuencias de comunicación del buque. Cada vez que transmitían, degradaban sus propias señales de radar. La doctrina rusa denominaba a esto fratricidio electromagnético, interferencia entre los propios sistemas. Un riesgo calculado según el manual. Estaban a punto de descubrir el verdadero precio. A las 07:25, el buque dirigió una patrullera para investigar los contactos intermitentes. La patrullera aceleró hasta 35 nudos, con la tripulación operando la ametralladora PKM de proa. El artillero cargó una cinta nueva de 200 cartuchos, verificó las miras y se apoyó en el soporte. Su cargador estaba listo con 2 cintas adicionales. Habían practicado este procedimiento cientos de veces. Atacar objetivos a baja altitud a 500 metros. Guiar las trazadoras hacia el objetivo. Mantener el fuego hasta el impacto. Procedimiento operativo estándar. Investigar. Identificar. Atacar si hay hostilidad. Pero habían recibido instrucciones sobre drones de aluminio con firmas infrarrojas. Nadie había mencionado drones fantasma de madera contrachapada. El dron líder tenía combustible para 3 minutos. Detrás, el tercer dron continuaba avanzando, invisible pero a ciegas. La niebla matutina se había espesado lo suficiente como para reducir la visibilidad a 500 metros. A las 07:30, el FP1 líder llegó a la zona objetivo, a 24 kilómetros de Novorossiysk. El buque espía ruso se encontraba exactamente donde la inteligencia lo había predicho, coordinando aún a las patrulleras hacia la amenaza inminente. El buque espía había creado una barrera de radar. 2 patrulleras con cobertura superpuesta de radares Positive ME1. Cada radar cubría 120 grados, detectando objetivos de 0,1 metros cuadrados a 15 kilómetros. La doctrina soviética clásica daba por sentado una cosa, que las leyes de la física se cumplirían. Pero el Mar Negro tenía otros planes. Se estaba formando una inversión térmica. Aire caliente sobre agua fría, refractando los haces de radar hacia arriba como la luz a través de un prisma. Esto no era inusual en el Mar Negro en septiembre. El agua retiene el calor, mientras que el aire matutino se enfría rápidamente. La diferencia de densidad crea una lente atmosférica. Los operadores de radar se entrenan para este fenómeno, pero las fórmulas de corrección asumen condiciones estándar. La inversión térmica de esta mañana fue extrema. Una diferencia de temperatura de 10 grados en tan solo 50 metros de altitud. Los haces de radar se curvaron hacia arriba en un ángulo de 15 grados. Lo que aparecía como 50 metros en la pantalla eran en realidad 80 metros. Todo lo que estuviera por debajo de los 30 metros era completamente invisible. El FP1 a 3 metros era prácticamente invisible.
El dron líder se aproximó a las 07:32. Los rusos estaban escaneando a 50 metros de altitud. Sus haces en realidad observaban a 80 metros. El dron se deslizó por debajo sin ser detectado. La patrullera lo avistó visualmente a 500 metros. La cámara del dron líder mostró cómo la patrullera se ampliaba en el encuadre. 500 metros. Destello de boca. 400 metros. El inconfundible sonido del PKM resonó sobre el agua. Las trazadoras se deslizaban por la superficie. 3 proyectiles impactaron. Penetraron limpiamente la madera. Uno rozó la hélice. El motor comenzó a vibrar violentamente, pero continuó funcionando. El dron salió del alcance efectivo del barco. 90 segundos de combustible restantes. A las 07:33, el distintivo mástil del buque espía se hizo visible a 800 metros de distancia. Pero la hélice dañada había fracturado el soporte del motor. La patrullera transmitió: dron en aproximación, rumbo 285, dañado pero aún en el aire. La tripulación del puente tomó binoculares, escudriñando hacia el sur, donde el barco indicaba. Deberían haber mirado hacia el noroeste. El tercer FP-1 había tenido suerte, volando exclusivamente con giroscopio mecánico. Mantuvo el rumbo. Había emergido de la bruma matutina a las 07:34, aproximándose por babor a 180 km por hora, ahora a 10 metros sobre el agua. El motor del dron líder finalmente se detuvo a las 07:34, iniciando su planeo final. El dron guía había cumplido su cometido. Todos los rusos seguían su descenso al agua, mientras la verdadera amenaza se acercaba sin ser vista. El radar de navegación del barco no podía descender por debajo de los 5 grados negativos. Los diseñadores nunca imaginaron que algo atacaría desde ese ángulo. Las patrulleras estaban fuera de posición. La tripulación del puente escaneaba el sector equivocado. Pero al igual que los ucranianos dependían de la navegación visual, también lo hacían los rusos. Un vigía ruso avistó el tercer dron a 300 metros. Demasiado tarde. La cámara del dron se centró en el techo del puente, donde el mástil albergaba las 3 antenas especializadas. La ojiva de 25 kilogramos impactó contra la base del mástil. La explosión destruyó el puente al instante. Los conjuntos R-381T, capaces de detectar transmisiones de radio en Rumania, se fundieron. Los ordenadores, con 6 semanas de análisis de patrones, quedaron reducidos a escoria. El radar, mineral, ME, metal retorcido. Explosiones secundarias se propagaron por las fuentes de alimentación. Cuando finalmente se extinguieron los incendios 18 horas después, el sistema de guerra electrónica del barco parecía un cuadro de Salvador Dalí. 6 semanas de recopilación de inteligencia. Decenas de lanzamientos registrados. Los patrones que habrían neutralizado la capacidad de guerra con drones de Ucrania. Todo borrado. El buque volvería a navegar, pero sus ojos y oídos electrónicos habían quedado destruidos para siempre. En cuestión de horas, los drones ucranianos despegaban desde nuevas ubicaciones con nuevos patrones, invisibles una vez más. Los rusos aún podían atacar las bases de lanzamiento, pero ahora atacaban campos vacíos. Los patrones habían desaparecido. Hasta la próxima.